Bueno, para hablar de arterias y venas, tenemos que recordar qué es el aparato circulatorio. Bueno, los intercambios nutritivos que se realizan en el medio interno de nuestro organismo van a estar asegurados por la sangre y por la linfa. Y la sangre es quien nos aporta los tejidos nutritivos necesarios y al mismo tiempo se va a encargar del desecho de los productos para la eliminación de nuestro organismo. La sangre va a presentar características que la van a hacer clasificarse, diferenciarse desde el punto de vista que va a ser una sangre arterial y una venosa. La sangre arterial es la que va a tener el color rojo, va a ser intenso, va a ser rica en oxígeno, mientras que la sangre venosa es de un color rojo oscuro, es pobre en oxígeno, cargada en anhídrido carbónico. Y bueno, para asegurar los intercambios, la sangre se va a poner en movimiento mediante un aparato, y este aparato es el aparato circulatorio. Es quien difunde a todo el organismo y la devuelve continuamente al punto de partida. El aparato circulatorio va a tener un órgano central. Este órgano central es el corazón. Él confiere el movimiento a la sangre y a los vasos. El corazón es un órgano hueco, muscular, que va a presentar 4 cavidades, 2 a la derecha, 2 a la izquierda, y esto se lo conoce como el atrio o la aurícula, el ventrículo derecho o el atrio o la aurícula derecha. Y bueno, el atrio derecho se va a comunicar con el ventrículo y el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. Las cavidades derechas van a estar separadas de las izquierdas por los tabiques interatrial e interventricular, que van a dividir el corazón en 2 partes, el corazón derecho y el izquierdo. Tenemos a los vasos, que son los conductos membranosos que se van a ramificar por todo el organismo y se dividen en vasos sanguíneos y en vasos linfáticos. Cuando hablamos de vasos sanguíneos, comprenden a los vasos que son los arteriales o lo que conocemos como arterias, y los vasos venosos o venas. Entonces, conociendo esto, ya podemos hablar de lo que es arterias. ¿Y qué son las arterias? Las arterias son quienes van a conducir la sangre impulsada por los ventrículos, que vienen desde el corazón y van a irse hacia todas las partes del organismo. En el cadáver van a tener un color blanco grisáceo, mientras que en un ser vivo van a ser de un color blanco rosa. Su pared es relativamente gruesa, es contráctil y elástica. El sistema arterial va a nacer entonces en el corazón mediante 2 troncos. Uno que su origen es en el ventrículo izquierdo y se denomina lo que es la aorta, y el otro que va a nacer del ventrículo derecho y se denomina el tronco pulmonar. La aorta va a dar ramas colaterales y terminales que se van a ramificar por todo el cuerpo, y el tronco pulmonar conduce la sangre venosa del ventrículo derecho a los pulmones. Y las características generales de las arterias que vamos a hablar pertenecen a lo que es la aorta y sus ramas. Las ramas colaterales van a tener un origen diverso de un tronco arterial, y las ramas terminales van a nacer por división del extremo terminal de este tronco en 2 o en más ramas. Las ramas colaterales se van a separar de su tronco de origen, que es casi siempre en el ángulo agudo o a veces en un ángulo recto y raramente en un ángulo obtuso, y se denominan arterias recurrentes. La forma y el calibre que van a llegar a tener son cilíndricas. El cilíndrico es regular en el segmento entre 2 colaterales que sean vecinas y disminuye el diámetro después de la salida de una colateral. La dirección es generalmente rectilínea. Y bueno, las anastomosis. Las anastomosis se refiere a que van a ser más frecuentes y a que estas arterias
se van a reunir para formar una arcada. Y bueno, tenemos a las venas, que son conductos muy dilatables que van a conducir la sangre de dos capilares hacia los atrios, y la pared es rojiza, más delgada, menos elástica y contráctil que la de las arterias. Tenemos venas profundas y las venas superficiales. Las profundas acompañan las arterias y las superficiales siguen un trayecto que va a ser independiente del de las arterias. Bueno, entonces ahora sí podemos hablar de las arterias. Y vamos a comenzar hablando de la arteria. Entonces comenzamos a hablar de la arteria axilar. La arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia. Y esta va a penetrar en la fosa axilar y se convierte en arteria axilar. Comienza en el borde posterior de la clavícula y se va a extender hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor, donde se convierte en arteria braquial. Las relaciones que va a presentar son: esta arteria va a penetrar en la fosa axilar por su vértice, entonces limita anteriormente por la clavícula, el músculo subclavio, medialmente por la primera costilla y la primera digitación del serrato anterior, sobre el cual se apoya lateral y posterior por la apófisis coracoides, y el borde superior de la escápula va a atravesar la fosa axilar hasta su base y se va a convertir en una arteria braquial. Presenta entonces relaciones inmediatas con las cuatro paredes de la fosa axilar. La más cercana es con las paredes anterior y medial, sobre todo en la parte superior. La arteria axilar se va a relacionar anteriormente con la fascia clavipectoral y los músculos que esta envuelven. Las ramas colaterales que va a brindar esta son 6 ramas colaterales. Tenemos la arteria torácica superior, la toracoacromial, la torácica lateral, la subescapular, la circunfleja humeral posterior y la circunfleja humeral anterior. Hablamos de la arteria braquial. Esta está situada en la región anterior del brazo y del codo. Se va a extender desde el borde inferior del pectoral mayor, donde es continuación de la arteria axilar, y va a ir hasta la parte media de la fosa del codo, donde se divide en 2 ramas terminales, una que es la arteria radial y otra va a ser la cubital. Las ramas colaterales que va a brindar son numerosas. Estas son la deltoidea, la nutricia del húmero, la braquial profunda, la colateral cubital superior y la colateral cubital inferior. Tenemos a la arteria radial. Esta es la rama de bifurcación de la arteria braquial. Se va a extender sobre la cara anterior del antebrazo y después en la cara dorsal del carpo, desde la fosa del codo hasta la palma de la mano. Sus ramas colaterales van a ser la arteria recurrente radial, la rama palmar del carpo, la rama palmar superficial, la arteria principal del pulgar, la rama dorsal del carpo y la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo del metacarpo. Tenemos a la arteria cubital, que es la más voluminosa, incluso más que la radial, y es rama de la bifurcación medial de la arteria braquial. Esta va a estar ubicada en la parte medial de la región anterior del antebrazo y se va a extender desde la fosa del codo hasta la palma de la mano. Las ramas colaterales que va a brindar son la arteria recurrente cubital, la arteria interósea común, la rama dorsal del carpo, la palmar del carpo, la palmar profunda, la rama anastomósica. Bueno, las venas del miembro superior. Las venas del miembro superior se van a clasificar en 2 grupos. Tenemos las venas que van a llegar a ser superficiales y las venas que van a ser profundas. Las venas profundas van a acompañar a las arterias y son 2 por cada arteria y van a adoptar el mismo nombre que la arteria. Entonces existen 2 venas radiales, 2 venas cubitales y así sucesivamente. Tenemos a la vena axilar, que acompaña en todo su trayecto a la arteria axilar. Las venas superficiales están más desarrolladas en la cara dorsal que en la cara palmar y están constituidas por una red de pequeñas vénulas. Tenemos la vena superficial del antebrazo y de la fosa del codo, la vena cefálica del antebrazo, que va a ser continuación de la vena cefálica del pulgar y de la extremidad lateral de la red venosa dorsal, la vena basílica del antebrazo, la cefálica accesoria, la vena mediana del antebrazo, la vena mediana basílica, denominada venosa del pliegue del codo, las venas superficiales del brazo también.
vena basílica y cefálica.